la empresa. Sí. Sí, sabe. Preparados, nadie están en espera, están conectando. Todos. Yo quiero dar la bienvenida a la Casa de los Empresarios, a Óscar Cisneros Marco, presidente de la Asociación para el Ejercicio de la Mediación y el Arbitraje, ASEMAR, y también nuestro decano del Ilustre Colegio de Abogados de Sevilla. También quiero dar la bienvenida a Maribel Rodríguez Tapia, gerente de ASEMAR, quien desarrollará la ponencia La gestión de conflictos como parte de la gestión empresarial. Y también a nuestro querido Manuel Alcedo, coárbitro y comediador del Centro ASEMAR, presidente de la Comisión de Relaciones Laborales de la SES, que nos hablará en la segunda ponencia sobre el arbitraje y la mediación y los métodos adecuados de solución de conflictos, arbitraje y mediación. Gracias a todos por los que habéis colaborado, por hacer posible esta jornada y también, por supuesto, pues daros la bienvenida a todos los que nos acompañáis telemáticamente. Quiero, de corazón, espero que esta jornada sea de mucha utilidad y más con un tema tan importante como es la gestión de conflictos. Algo tan importante en nuestra vida personal, pero también en la vida empresarial, que es lo que nos atañe hoy, y una herramienta que nos viene muy bien y de la que puedo, por mi experiencia personal y profesional, pues animaros a sacar buenas ideas y buenas iniciativas de esta jornada que tenemos hoy. Tenemos que entender la mediación y el arbitraje como la gestión adecuada de conflictos. Es una parte que es fundamental dentro de lo que está integrado dentro de la gestión empresarial. Yo diría, en mi empresa, en nuestras empresas, es como un elemento más dentro del ciclo productivo de la empresa. Lo tengo incluso como una unidad de negocio. Desde la SES, pues trabajamos día a día por estar más cerca de todos vosotros, estar más cerca del empresariado, y nuestro objetivo es daros herramientas y la información precisa para que os podáis adaptar de la mejor forma a las actuales circunstancias y sacar también el máximo partido de los medios que tenemos disponibles. En este sentido, hoy queremos dar a conocer una herramienta que muchas veces siguen siendo poco conocidas, pero muy útiles, como son la mediación y el arbitraje, y que suponen una alternativa real a la vía judicial en la resolución de conflictos. Y las queremos dar a conocer por sus excelentes resultados, ya que la mayoría de los casos, pues, como bien sabéis que las habéis utilizado o la hemos utilizado, pues suponen un ahorro de costes y de tiempo. A mí me habéis escuchado muchas veces decir, una justicia lenta no es justicia. Pues por eso está la mediación y el arbitraje, para que la justicia sea rápida y más equitativa y nos cueste menos y en menor plazo. Y se trata de procesos voluntarios de resolución de conflictos en el que interviene un profesional neutral independiente que ayuda a las partes a encontrar una solución negociada. Así se gestiona el conflicto de una forma constructiva, buscando que el resultado para ambas partes pues tenga una satisfacción mutua. Desde la SES creemos que los beneficios empresariales de estas herramientas son muchos. Por eso firmamos un convenio con ASEMAR para trabajar en establecer líneas de actuación y de difusión de la mediación y arbitraje entre todos los empresarios de la provincia de Sevilla. También hemos querido desarrollar esta jornada con el objetivo de informar de manera práctica y para que os sirvan para resolver todas las dudas sobre la mediación y el arbitraje. Cómo funcionan estos procesos, cómo aportan valor y crean beneficio a las partes y, sobre todo, cuáles son los mejores métodos para llegar a la resolución de conflictos. En definitiva, lo que queremos desde la SED es dar la información necesaria para resolver los conflictos de una forma económica y eficaz, permitiendo llegar a los acuerdos de la forma más rápida posible. Ahora más que nunca, los empresarios necesitamos herramientas eficaces y eficientes que nos ayuden a salir adelante, y más en estos momentos difíciles. Comentábamos antes de empezar la jornada, charlando con nuestro director de la SED, con David Alba, y con Manuel Alcedo, nuestro presidente de la Comisión de Relaciones Laborales y vocal del Comité Ejecutivo de la SED, pues la multitud de situaciones y de casos que nos vamos a dar por el COVID, y la cantidad de pleitos que pueden llegar incluso a bloquear la justicia, ¿no? Luego, soluciones con la mediación y el arbitraje serían y ayudarían a que todos recompongamos nuestra situación, a que se busque una solución justa y equitativa para las partes, y también, ¿por qué no? Hablábamos de
de la administración pública, igual que en muchos países europeos ya las administraciones públicas pues, ejercen y utilizan la mediación y el arbitraje, pues que también se puede utilizar en España y que vaya a más. De verdad que espero que sea muy interesante esta jornada, pero sobre todo que sea muy útil y productiva, que ayude de verdad a la resolución de conflictos y que sea un apoyo real para el empresario que tan mal lo está pasando y que tanto esfuerzo está haciendo por sobrevivir. Mucho ánimo a todos, muchas gracias y que tengáis una magnífica jornada. Paso la palabra a don Óscar Cisneros Marcos. Ya, muchas gracias, Miguel, y muchas gracias a la Confederación de Empresarios de Sevilla que preside por darnos esta oportunidad de explicar, y esto pues abundará mucho más, como ha dicho tanto Maribí, gerente de la asociación, como Manuel Alcedo, por dar a explicar la necesidad, yo diría, más que otra cosa, la necesidad de que este instrumento de la mediación y el arbitraje se acabe implantando definitivamente en la cultura empresarial sevillana. Nosotros conformamos una alianza estratégica, tanto la Cámara de Comercio, que hacía sus arbitrajes, como el Colegio de Abogados, que también lo hacía, como una alianza, como he dicho, una alianza estratégica, en la que para nosotros ha premiado mucho la calidad, y tal es así que fuimos muy estrictos, muy rigurosos a la hora de seleccionar a aquellas personas que van a intervenir en el proceso de mediación y en el arbitraje. Y como se verá en la propia página web, la calidad jurídica de todos los que conforman árbitros, mediadores, coárbitros, etcétera, es muy alta, lo cual nos permite vender, digámoslo así, un producto que ya digo es de una calidad extrema. Y simplemente quiero terminar con dos detalles que has dicho antes relativos a esta utilidad de la institución de la mediación y el arbitraje, que son la rapidez y la eficiencia. La rapidez sin duda porque tenemos unos plazos muy rigurosos marcados y sin duda la eficiencia por la calidad de las personas que constituyen estos institutos. Y como bien dices, nosotros podemos ayudar a la sociedad española, concretamente a la sociedad sevillana, de que este método de solución extrajudicial de conflictos, sin duda alguna, desatascará de alguna manera ese bloqueo que se pretende o que se prevé que puede ocurrir ante la cantidad y el volumen de los pleitos que nos pueden llover. Culmino dando otra vez las gracias a la Confederación y paso la palabra, creo que Maribí era nuestra gerente, nuestra eficientísima gerente, que está llevando a muy buen puerto los fines que se ha constituido ASEMAR. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Óscar. Ahora le pasaré la palabra a Maribí. Muchas gracias también, Miguel, por vuestra presentación. Yo creo que bueno, esto va a ser una jornada muy interesante y desde el nombre de la Confederación de Empresarios de Sevilla pues quiero darles a todos la bienvenida, ¿no? Este evento online se ha organizado en el marco del proyecto Sea Más Empresa, cuyo objetivo es difundir y promover la cultura empresarial y apoyar a las empresas con el fin de mejorar y fortalecer su competitividad. En el marco de la Confederación de Empresarios de Andalucía, CEA viene desarrollando con la financiación de la Consejería de Transformación Económica, Industria, Conocimiento y Universidades de la Junta de Andalucía. Desde el inicio de la crisis sanitaria, el proyecto de SEA Más Empresa se adoptó al sistema de celebración de eventos online, teniendo muy buena acogida entre las empresas por cuanto que esta modalidad nos ha permitido dar una rápida respuesta sobre situaciones y aspectos de máxima actualidad para empresarial. Continuando con la actividad que hoy nos ocupa, hemos organizado este seminario contando para ello con la participación de Maribí Rodríguez Tapia, gerente de ASEMAR, y Manuel Alcedo Baeza, coárbitro y comediador del centro de ASEMAR, los cuales nos consta que tienen una demostrada solvencia tanto técnica como profesional en el campo que nos atañe hoy. Al término de esta jornada se hará un pequeño cuestionario para la evaluación. Los agradeceríamos que cumplimentaseis. Y sin más, pues cedo la palabra a Maribí Rodríguez Tapia, agradeciéndoos a todos vuestra presencia.
Muchas gracias. María, cuando quiera. Estupendo. Bueno, buenos días a todos. Agradecida yo especialmente porque la verdad es que es un gusto el poder compartir con todos vosotros, con los asistentes, por supuesto, y también con la CES. Muchas gracias por encontrar este espacio para algo que, bueno, pues que es tan novedoso como la propia gestión de conflictos, como bien habéis apuntado tanto Óscar como Miguel. La verdad, Miguel, es que me ha encantado eso que nos has compartido de que lo tienes integrado en tu empresa, ¿no? El tema o la parte de la gestión de conflictos, porque ese es precisamente el objetivo de esta jornada. Lo que queremos, y hablo en nombre de ASEMAR y gracias al acuerdo de colaboración que tenemos suscrito, como bien decía Miguel, con la CES, pues en definitiva lo que queremos es que el empresario tome conciencia de que la gestión de conflictos es una parte más de su propia actividad empresarial, porque no sé si vosotros habéis hecho alguna vez pues esta reflexión o si lo habéis observado. A mí me llama la atención que tanto esto ocurre, creo que en la mayoría, por no decir en todas las empresas, tanto las que fabrican cosas pequeñitas o cotidianas, como podría ser, os muestro esto, ¿no? Pues un teléfono, o aquellas que ya construyen algo más complicado, como podría ser un aeropuerto. Creo que en todas pasa algo parecido, y es que los flujos de trabajo, tanto de proveedores, de distribución, de venta, están muy bien definidos, pero cuando llega la hora de gestionar un conflicto, eso cae como en una especie de cajón, en una especie de mezcla entre el azar y la suerte, que al final hace un flaco favor a la empresa. Por lo tanto, esta ponencia con la que voy a empezar a compartir la pantalla, esta ponencia, como digo, tiene el objetivo de, lo veis bien, ¿verdad? Tiene el objetivo de integrar, de que ayudar al empresario, tanto grande como pequeño, porque hablaremos de todo tipo de conflictos a continuación, como veréis, ayudar al empresario a integrar esta gestión de conflictos, esta toma de decisiones dentro de lo que es el día a día de la empresa. Y es que es verdad que la gestión empresarial se ha complejizado mucho. Vivimos, como decíais los dos, ¿no? Pues tiempos complejos en los que el COVID ha venido bueno, pues a dificultar, si queréis, un poquito más la ya compleja gestión de la empresa, y hay muchas posibles explicaciones para eso, pero creo que una de ellas podría ser esta. Aquí en esta diapositiva trato de reflejar de alguna forma cómo está conformada la empresa. Actualmente la empresa es, podríamos definirla como una mezcla, como un conglomerado, en el que una realidad en la que se mezclan muchos círculos de intereses y muchas necesidades que desde el punto de vista de la gestión empresarial deben de ser tenidos en cuenta, y que cada vez más la legislación aplicable está invitando en los distintos modos de intensidad con los que la legislación puede invitar, pero está invitando a aplicar. Es decir, tenemos un conglomerado de relaciones e intereses cruzados y una realidad compleja a la que atender, que está formada, por una parte hay unos partners, porque sabéis que está un poco la nomenclatura más actual, ¿no? Es decir, hay una serie de consideraciones internas que hay que tener en cuenta, que puede estar formados por los directores, por los accionistas y muy especialmente por los empleados. Pensad en el universo de relaciones y de conflictos que pueden surgir en cada una de estas esferas, y luego la empresa también se relaciona hacia afuera, es decir, evidentemente nuestra empresa tiene clientes, evidentemente la empresa tiene entidades financieras que la soportan y que la ayudan para crear o vender o generar lo que generamos en nuestra empresa. Tenemos proveedores y a la vez hay un círculo, digamos, mayor que lo recoge todo, que estaría formado por la comunidad y toda aquella, bueno, pues todos aquellos influencers o capas de influencia que también
tienen impacto en la empresa vía reputación, vía toda esa serie de intangibles que son tan importantes y que, como ya digo, desde el punto de vista, por ejemplo, de la igualdad, del compliance, de los canales de denuncia, de la responsabilidad de administradores, hay muchas, como digo, invitaciones para que estas consideraciones pues sean tenidas en cuenta, ¿no? En estas dos esferas de relación, estas dos grandes esferas de relación que decíamos, tanto externas como internas, os muestro aquí, digamos, bueno, pues dos grupos, porque el objetivo también de la jornada de hoy es que llevéis o que tratemos de aportaros pues ideas muy prácticas, digamos como pequeños tips que luego cuando vosotros vayáis a vuestra empresa podáis ir diciendo, mira, pues esto aquí me ayudaría una solución de este tipo o de otro tipo. En la parte externa, con esto nos encontramos todos los días, nos encontramos por suerte o por desgracia, pero yo diría que muchas veces por suerte con impagos, con incumplimientos, bueno, con situaciones de financiación que necesitamos resolver con nuestro banco, bueno, hay ocasiones en las que compramos, nos proveemos de materiales y estos materiales están sujetos a garantía y luego hay pues toda una serie de circunstancias que son un poco más extraordinarias. En general, a mí me gusta mucho esta frase que os pongo aquí en inglés porque me gusta como mucho lo que, tal y como está formulada, lo que quiere decir en inglés. Y un poco la idea que quiero transmitiros con ella es que, bueno, pues esta es una frase del Mago de Oz, ¿no? Cuando Dorothy empezaba su camino y se daba la vuelta y decía, Toto, me parece que ya no estamos en Kansas, nunca más, ¿no? Y es un poco lo que decían tanto Miguel como Óscar, es decir, ahora tenemos una realidad especialmente hilada o entrehilada entre sí, de manera que la complejidad es mucha y los métodos tradicionales, por supuesto el recurso a la justicia siempre está ahí y cuando es necesario es la vía a la que debemos recurrir, pero la verdad es que el panorama ha cambiado y por eso que el panorama ha cambiado y que la realidad ha cambiado, nosotros como empresarios debemos de ser capaces de generar respuestas distintas y de iniciar caminos diferente. Esta, digamos, sería muy resumido la esfera de conflicto en la que podemos enfrentarnos hacia afuera y dentro de la empresa yo creo que el empresario se encuentra con situaciones que son auténticos retos muchas veces. Y la pregunta viene a ser esta, ¿no? La de ¿ahora qué hacemos? Nos dejamos arrastrar por temas de ascenso, por problemas entre empleados que generan crispación, que generan discusiones. Aquí la verdad que vuelve a ser algo en lo que ya digo que nos encontramos a diario y que bueno, un tema aquí muy relacionado es el tema de los costes del conflicto, es decir, aquí suele pasar aquello que se dice, ¿no? Es decir, una situación cuando no se atiende o cuando, bueno, se deja estar con la confianza de que vaya a mejor, pues normalmente la verdad que no suele ser así, no suele, bueno, pues suele generarse pues una mayor tensión como veis que pasa en la cascada. Entonces, digamos que bueno, una de las posibilidades o quizá lo más eficiente pues será apertrecharnos de todo lo necesario para que todas estas situaciones terminen bueno, pues también reportando un beneficio y una enseñanza a nivel empresarial. Mirad, os pongo aquí, porque como digo, la idea que tengo con esta presentación es daros algo muy práctico. Os pongo aquí una clasificación de conflictos, vamos a descender en esta parte interna, en esta parte que es relativa a las relaciones y a cómo trabajamos dentro de nuestra empresa. Esta es una clasificación clásica muy sencillita
que aporta la Escuela de Harvard y nos dice que los conflictos se pueden dividir en 4 tipos. Los tenéis todos aquí. El conflicto de relaciones, el de aquellas personas, bueno, pues que tienen distintos puntos de vista por la razón que sea, pero bueno, están aquí, necesitan trabajar juntas y no encuentran la manera. Estas personas pueden tener también problemas a la hora de definir entre ellas, de ponerse a trabajar juntas y decir quién tiene que hacer qué tarea. Esto además bueno, pues se complica un poquito más cuando tenemos que encajar distintas tareas con distintos procesos, distintos departamentos e incluso distintas empresas. Es lo que se llama un conflicto de procesos y al final pues todo esto suele culminar o suele terminar con el conflicto, el llamado conflicto de estatus, que bueno, en definitiva es pues quién se pone la medalla o el resultado, a quién beneficia el resultado de una determinada actuación dentro de la empresa. La manera en la que el empresario puede ver esto dentro de la empresa vuelve a ser esto como bueno, una descripción muy gráfica. Veis los 3 estados, ¿no? El estado de latencia, el estado emergente y el último, que ya es como una guerra relacional. Para que vosotros tengáis pues una idea y podáis esto recordarlo, a mí me gusta mucho señalar esta imagen de la leona, ¿no? Al final, muchas veces tenemos situaciones de este tipo, en las que, bueno, en principio parece que aquí pues no pasa nada, pero hay diferencias e intereses contrapuestos importantes y al final lo que tenemos que tener presente es que lo que hay ahí es una imagen muy bonita, pero hay una leona que sí despierta. El conflicto se declara abiertamente y entonces puede desencadenar un auténtico incendio que si no se resuelve y no se ataja, entonces es cuando ya se enquista, cuando ya se cronifica y bueno, pues pueden surgir estas, como decía, estas guerras relacionales en las que se hacen distintos bandos, en las que se hacen pues ya las relaciones entre grupos de personas se rompen, son difíciles y todo esto, como digo, afecta directamente tanto a la cuenta de resultados de la empresa, vía que puede llegar, todo esto incluso puede llegar a la pérdida de clientes y pasa en muchas ocasiones por la pérdida de calidad del trabajo que se hace y de cómo se trabaja en la empresa y los costes asociados pues son de muy diversos tipos. Por eso, la idea que quiero transmitiros es que el atajar estas situaciones es una parte esencial y necesaria de la gestión empresarial. Cuando nos encontramos tanto en la esfera interna como en la esfera externa de la empresa con una situación que sabemos, porque eso lo sabemos, muchos lo podemos saber por intuición, otros lo podemos saber porque tenemos algo más de formación sobre esto, pero eso de alguna forma el empresario lo sabe, corresponde tomar una decisión, y una decisión que es estratégica y una decisión que es de negocio, ¿vale? Es una decisión, como os pongo aquí, que tiene una parte técnica muy importante y una parte que también es legal, que no se puede perder de vista, pero sobre todo es una decisión en la que lo más importante es que afecta a la línea de flotación de la empresa, porque es necesario considerar los riesgos y verla desde un punto de vista también comercial, es decir, de ver qué puede afectar al futuro de la empresa. Para eso, la forma de adoptar correctamente esta decisión y poder estar tranquilos es contar con un asesoramiento y con un apoyo que ha de empezar dentro de la propia empresa. La propia empresa es, digamos que todas estas regulaciones a las que hacía alusión al principio, tipo compliance, igualdad, canales de denuncia,
y más que vendrán todas estas situaciones de, bueno, pues incluso tenemos empresas, ¿no?, que tienen departamentos de felicidad para los empleados, y en la gestión, digamos, más directa del conflicto externo, todas ellas, la empresa, creo que el primer paso está en dotarse a sí misma de una serie de personas, sean sus letrados, sus abogados, personal de recursos humanos, en la forma en la que en cada organización estimen que es más eficiente, pero sí que deben de dotarse internamente de esas personas que les permitan hacerse las preguntas adecuadas y encontrar la respuesta. Normalmente esto se suele afrontar a través de lo que se llama la gestión de conflictos interna, el conflict management, y este sería un poco un itinerario tradicional o habitual de cómo se hace. Y aquí me estoy refiriendo únicamente a la parte interna, porque sobre la gestión de conflictos externa es lo que a continuación, que ya casi estoy a punto, Manuel, de darte la palabra, os hablará Manuel Alcedo. Como digo, este es el itinerario más habitual, es decir, lo primero es, la empresa se pregunta, bueno, pues ¿cómo puedo integrar todo esto? Evidentemente tienes que tener alguien interno que de alguna forma ayude en esta tarea, y a partir de ahí la empresa debe ir adoptando ciertas habilidades, tiene que ir creando dentro de sí misma un caldo de cultivo, es decir, personas que hayan recibido una cierta formación y puedan ayudar al resto de sus compañeros. ¿Para qué? Para crear servicios informales, servicio en el sentido informal vuelve a ser un anglicismo en este contexto, es decir, servicios propios, servicios autónomos, en los que el personal interno sea el que apoya a la propia organización y al resto de trabajadores, y esto puede terminar en figuras tan útiles y tan, si me lo permitís, tan hermosas como el ombudsman, que es esa persona de referencia en la organización que ayuda a la resolución de conflictos desde un punto de vista neutral, confidencial y completamente imparcial. Es una figura de ayuda al 100%. Y para aquellas situaciones que requieran una intervención inmediata, pues están también disponibles los servicios de mediación y también aquellas técnicas de facilitación del trabajo en grupo. Las variedades son, o las posibilidades son muchas, y esa es un poco la idea que quiero transmitiros en este momento, es decir, no tenemos por qué quedarnos sufriendo con una situación y viendo que esto nos va a acompañar siempre. Tenemos capacidad de respuesta, y la capacidad de respuesta es completamente adaptable, es completamente customizable a la situación que esté pasando en cada momento cada empresa o cada organización. Ya digo, esto aplica tanto a empresas grandes como a empresas más pequeñas, puede ayudar en todas las circunstancias. Y a mí me gusta, la verdad, que terminar con esta diapositiva, que yo la pongo siempre porque yo lo aprendí a base de mucho escucharlo, y es verdad que la actividad de la empresa tiene que seguir. La actividad de la empresa no puede verse paralizada, ni suspendida, ni menoscabada por una determinada situación que la empresa esté pasando en un momento, bien sea, como digo, hacia afuera o hacia adentro, y ese creo que debe ser el objetivo de todo, y que todos hemos de trabajar en este sentido juntos y de la mano. Y a continuación, Manuel, yo dejo de compartir mi pantalla y te doy la palabra para que nos explique un poquito más de cómo los métodos adecuados de solución de conflictos, que son sobre todo la mediación y el arbitraje, pues un poquito cómo funcionan y cómo pueden también ayudar a todo el empresariado a conseguir esto que explicábamos en esta parte de la jornada. Gracias, Manuel. Muy bien, gracias Maribí, y buenos días a todos y gracias por vuestra asistencia. Me toca a mí tratar esa gestión del conflicto externa
y que son alternativas a ese dejarse arrastrar que comentaba Mariví por el conflicto, y también alternativas a la manera tradicional de resolverlo. Voy a compartir la presentación. Bien. Se ve bien, ¿verdad, Mariví? Se ve perfecta, Manuel. Muy bien, pues comienzo haciendo alusión precisamente a esas alternativas que os proponemos a la manera tradicional de resolver el conflicto, porque debemos de partir de la base de que no podemos dejarnos arrastrar por el mismo, que son, como habéis escuchado ya en esta media hora larga de jornada, que son la mediación y el arbitraje. Los principios que inspiran ambos procedimientos son similares, vienen inspirados por la voluntariedad, no tanto quizás en el arbitraje en el que se parte de que los interesados sean obligados mediante un convenio arbitral, una cláusula por la que se someten al arbitraje. Vienen a estar también caracterizados ambos procedimientos por la confidencialidad que tienen en el centro los mediadores y los árbitros, que también pues, gozan y tienen una independencia, neutralidad e imparcialidad. También una característica de ambos procedimientos es el de la flexibilidad, quizás algo menos, como veremos, como tendremos ocasión de tratar en el arbitraje, y lo mismo ocurre con el control que tienen las partes respecto a la solución del conflicto. Mientras en la mediación el control es absoluto y las partes y los interesados terminarán decidiendo incluso si quieren o no llegar a un acuerdo, en el arbitraje no lo es tanto desde el sometimiento a esa decisión o ese método arbitral. Y por último también la buena fe exigible tanto a los interesados intervinientes como a los mediadores y a los árbitros. Ambos procedimientos los tenéis, podéis acceder a ellos, podéis verlos en la página de ASEMAR. Son dos reglamentos que entraron por el pasado 14 de abril del 2020, y el de mediación, también el de arbitraje, los dos comienzan con una solicitud. En ambos casos puede ser una solicitud presentada por una sola de las partes o de común acuerdo por todos los interesados. Las sesiones, tras una sesión informativa en la que a las partes se les informa precisamente, estoy refiriendo al proceso de mediación, se les informa en qué consiste el mismo y se constituye la comisión de mediación, pues se desenvuelven o se desarrollan, tienen lugar la sesión o las sesiones que se consideren oportunas propiamente dichas de mediación, que concluyen con un acta final que puede conllevar un acuerdo o una no avenencia respecto al objeto de la mediación. La solicitud de arbitraje es también con la que se inicia el procedimiento de tal naturaleza, a destacar esencialmente dos cuestiones: el acta de emisión, por un lado, en la que las partes vienen a fijar sus pretensiones y fundamentalmente, junto con el árbitro o los árbitros, fijan el calendario de actuación. Es una de las posibilidades que tiene de disposición de las partes de fijar ese calendario junto con el mediador. Con el árbitro, perdón. A partir de ahí, el proceso quizá guarda similitud con cualquier proceso declarativo previsto en la Ley de Enjuiciamiento Civil, especialmente con el ordinario, su demanda, su contestación, la posibilidad de reconvención y contestación a la misma, un periodo de prueba y unas conclusiones que pueden ser escritas orales o de ambas naturalezas. Y el segundo aspecto que quería destacar, aparte del acta de emisión, es el laudo arbitral, que tiene que forzosamente dictarse de manera general, tiene alguna excepción de prórroga, pero de manera
inicial y principal en el plazo de 6 meses desde el acta de emisión. Es una característica en la que luego insistiremos, vienen a aconsejar el arbitraje ante una solución distinta al mismo. Hay un procedimiento especial en el arbitraje que es el abreviado. Las características 3 esenciales que son consustanciales al mismo: hay solo un árbitro. En el procedimiento ordinario el tribunal arbitral puede estar compuesto por 3. Los plazos que no estén establecidos en 3 o 5 días se reducen todos a la mitad, y el laudo arbitral, como norma general, se tiene que dictar en el plazo de 4 meses. Ante esta diversidad de resolución externa del conflicto, que son la judicial, el arbitraje y la mediación, la pregunta que cabe, bueno, ¿por cuál termino decidiéndome como empresa? Nosotros hemos desarrollado este cuadro en el que nos venimos a hacer determinadas preguntas, y en atención a la respuesta que queramos obtener, pues nos terminaremos decantando, o sería aconsejable decantarse por una de las 3 soluciones. Por ejemplo, si queremos que las partes tengan una facultad decisoria en la resolución del conflicto, está claro que no podemos acudir ni al arbitraje ni al juicio, porque son terceros los que tendrán esa facultad de decisoria. Bien el árbitro, el tribunal arbitral, bien su señoría en el procedimiento judicial. Tendremos que acudir a la mediación. En atención al escenario en el que queremos darle una solución al conflicto, ¿en qué escenario queremos movernos? ¿En un escenario de confrontación? Pues está claro que no debemos acudir a la vía de la mediación, sino que serán otros procedimientos, como el arbitraje o el juicio, los más aconsejables para la resolución del conflicto. Si pretendemos la reducción del estrés, desde luego lo vamos a conseguir con la mediación. En fin, este cuestionario se os puede facilitar para que lo tengáis como un foco, como un faro para decir, bueno, ¿cuál será la vía más aconsejable para resolver mi conflicto? Creemos que con los procedimientos alternativos de mediación y arbitraje vamos a conseguir una serie de beneficios muy interesantes relacionados con la imagen que vamos a mejorar ante competidores, ante trabajadores, ante la sociedad en general. Vamos a tener un control del riesgo que queremos asumir en la resolución del conflicto, porque en cierta medida vamos a poder controlar en cierta medida ese riesgo, insisto, porque desde el inicio en el que voy a poder designar con nombre y apellido a un mediador o a un árbitro para que intervengan en mi conflicto, son alternativas, son soluciones que no la encontramos en el método tradicional de resolución a través del juzgado, en el que no podemos designar con nombre y apellido al juez que queremos que resuelva nuestro conflicto. Creemos que con estos métodos, con estos procedimientos, mejor dicho, con estos instrumentos vamos a lograr una mayor productividad en la empresa. En atención a unos beneficios primarios a los que me gustaría referirme un poquito más adelante, esencialmente en cuanto a tiempo, en cuanto a coste, y que van a redundar también en una mayor productividad. Por ejemplo, cuando tenemos en una empresa un procedimiento de mediación o incluso un departamento de mediación, lo que sí es verdad es que creemos que la experiencia te dice que el ambiente de trabajo, las relaciones entre las partes, entre los empleados, se mejoran. Los empleados que se sienten escuchados por mandos intermedios, por mandos superiores o por la dirección de la empresa. Los efectos secundarios redundan esencialmente en la imagen que la sociedad tiene de una empresa, que se ven bastante mejorados, y creemos que
esa imagen es esencial para la consolidación y el crecimiento de la empresa. Para ir casi terminando, voy a referirme al tiempo y a los costes. Uno de los objetivos que se persiguen con este tipo de procedimientos es la celeridad en la resolución de los conflictos, o el intento de resolución de los conflictos, vienen marcados por los plazos, por ejemplo. Los plazos se pueden contar, lo que no ocurre en el procedimiento tradicional de resolución judicial del conflicto, se pueden contar por vías naturales. No tienen por qué ser forzosamente, si hay acuerdo entre las partes, por vías hábiles. Como hemos visto antes, la resolución del arbitraje a través del laudo arbitral puede llegar a darse incluso en el plazo de 4 meses, impensable normalmente en otro tipo de procedimiento. Se busca la celeridad también con las comunicaciones, que esencialmente son, o fundamentalmente por correo electrónico, lo que conlleva, bueno, pues la no necesidad de tratado de copias, de escritos, ni al centro, ni a la otra parte de manera física mediante. Y el que se prevé que las sesiones, en el caso de las mediaciones, y las audiencias, en el caso del arbitraje, pues sean de manera telemática, con lo que ello comporta, por un lado, de ahorro de costes temporales y también de desplazamiento. Para ir concluyendo de verdad, los gastos, me gustaría referirme a los gastos, tasas y honorarios de mediadores y árbitros, en su caso peritos. Se prevén que tanto en la mediación como en el arbitraje se costeen, se sufraguen por mitades, aunque en el caso del arbitraje el laudo puede contener una condena en costa a cualquiera de las partes, o la condena en costa a ambas partes en proporción, un determinado porcentaje. En la página de ASEMAR podéis contemplar, podéis ver las bonificaciones que para determinados sujetos, como la pyme, autónomos sin asalariado, o empresas que han sufrido un ERTE o cese de actividad, se contemplan. Nada más por mi parte, deciros que también en la página de ASEMAR tenéis una cláusula, unas recomendaciones de cláusula de sometimiento a la mediación o al arbitraje que podéis incluir en vuestra contratación. Nada más, gracias por vuestra atención y a vuestra disposición para cualquier cuestión que después en el debate crea oportuno que desarrollemos. Tienes la palabra, Maribel. Perfecto, Manuel. Muchísimas gracias. Gracias por tu exposición. Voy a volver a compartir la pantalla para... se ve bien, ¿verdad? Bueno, esta parte lo voy a hacer ya quizá un poquito más rápida, porque la verdad es que teníamos mucha ilusión por escucharos también a vosotros, por ver si tenéis alguna pregunta o bueno, un poco que despierta todo esto en vosotros. Ya digo, voy a compartir con vosotros un poquito cuál está siendo nuestra experiencia. Como decía Manuel, pues la actividad de ASEMAR empezó en pleno confinamiento. Los reglamentos entraron en vigor en abril del año pasado y la verdad que bueno, hemos hecho un esfuerzo grande, muy grande en la definición de unos reglamentos de vanguardia. Nos fijamos en los reglamentos de las mejores cortes y fuimos tomando lo que a nuestro modo de ver podían ser las mejores partes de cada uno para conformar los nuestros, y la verdad es que la experiencia que estamos teniendo es muy positiva. Los reglamentos están funcionando muy bien, tenemos procedimientos tanto de arbitraje como de mediación. Por ejemplo, os doy alguna idea de lo que estamos haciendo. Aquí veis, digamos, el dato más llamativo de todo lo que estamos haciendo hasta ahora en lo que a prestación de servicios se refiere, es la cuantía acumulada de procedimientos, que debe estar rondando ya el 1,5 millones de euros. Es decir, esta es la cuantía de todos los procedimientos que se nos están planteando para resolución.
tanto, ya digo, en arbitraje como en mediación. La tipología es muy amplia, hay algunos que tienen una cuantía y una complejidad mayor, y hay algunos otros que son de una cuantía más pequeña, algunos que se plantean como de cuantía indeterminada, porque todo eso es posible con nuestro reglamento. Os digo, por ejemplo, también que todos los arbitrajes, os lo pongo como ejemplo, se están tramitando, todos los que hemos tenido y tenemos vivos en este momento, se están tramitando como ordinarios, y en todos los casos en los que ya ha caído o se ha dictado el laudo, en todos el laudo se ha dictado en ese plazo que decía Manuel de los 6 meses, es decir, desde que las partes le dan sumisión al árbitro en ese acta de emisión, en 6 meses el asunto está resuelto y terminado. Por ejemplo, en cuanto a duración, también os pongo el ejemplo de las mediaciones, que están teniendo una media de 3 semanas, es decir, desde que se designa el mediador, ¿vale? Desde la designación del mediador hasta la finalización del proceso, pues la duración media está siendo de 3 semanas, lo cual también retomo las palabras de Manuel, en cualquier otro ámbito, pues la verdad que sería impensable, ¿no? Los procedimientos los estamos gestionando todos de forma online, y además en la página web, que os la indico por si queréis tomar nota, y es www.mediacionyarbitraje.es, está todo, están las solicitudes, veréis que hay una parte, hay un apartado de servicio, una parte de arbitraje y una parte de mediación. En cada página lo encontráis todo, tanto los reglamentos como el desglose de los costes. Todas esas bonificaciones a las que hacía referencia Manuel están recogidas, porque desde luego la empresa forma parte del proyecto vía cameral, por supuesto, y nos ha preocupado mucho desde siempre el poder ponernos en la piel del empresario, por lo tanto esas bonificaciones están ahí. Y por ejemplo también tenemos en mediación una línea especial de apoyo para asuntos de cuantía reducida, que son asuntos, hemos considerado que son asuntos de menos de 25.000 euros, y ahí los costes son muy reducidos, y la verdad que estamos recibiendo solicitudes y están funcionando bien. Esa línea de apoyo y la gestión de esas mediaciones está funcionando bastante bien. Como digo, todo se puede y se está tramitando online a través de la propia página web, donde encontráis el formulario, nos lo podéis enviar. Y un poco, digamos, por terminar y por cederos la palabra a vosotros, deciros cómo se inician estos procedimientos. Reitero lo que os decía, porque al final nuestro objetivo no es otro que daros toda la información que necesitéis, para lo cual, por una parte, evidentemente, tenéis la página web y a mí personalmente a vuestra disposición, como también generar confianza. Por eso queremos dar, digamos que la información y la confianza creo que van de la mano. Es importante también que conozcáis la cláusula recomendada. La mayoría de los procedimientos que estamos recibiendo vienen a través de las cláusulas que están recogidas en los contratos, con lo cual os invito a que veáis la que recomendamos desde ASEMAR, que la podéis, por supuesto, copiar y pegar y meter en vuestros contratos, y más aún podéis llamarnos si tenéis cualquier duda de cómo encaja esa cláusula en vuestro contrato. Yo termino, la verdad. Manuel decía que os podemos facilitar ese cuestionario. Tenemos mucho material que os podemos facilitar, ese cuestionario. Otros cuestionarios, por ejemplo, tenemos uno un poquito más detallado sobre si queréis aplicarlo, por ejemplo, a una situación, a un conflicto en concreto, que os ayudará a ver el origen, el desarrollo, la posible evolución, cuánto os puede costar, en fin. Me refiero a la gestión o a la no gestión, cuánto puede costar la gestión o la falta de gestión de una determinada situación. Termino sencillamente poniéndome y poniendo a la propia asociación a vuestra disposición para bueno, resolveros todas las dudas que tengáis y transmitiros eso, el mensaje de que estos métodos funcionan, de que acudir a ellos es realmente una opción muy inteligente, y dentro de la gestión empresarial, si me permitís, en mi modesta opinión, es absolutamente necesario.
Yo por mi parte voy a dejar de compartir la pantalla para vernos y bueno, nos quedan pues 5 o 6 minutillos en los que os invito, y creo que hablo también por ti, Manuel, ¿verdad? Os invitamos a formularnos las preguntas que tengáis. No sé si algo de esto que os hemos explicado genera en vosotros alguna curiosidad. Gracias, Mariví. No sé si queréis intervenir alguno, si queréis hacerlo de viva voz, activáis el micro. Si en otro caso queréis hacerlo por el chat, pues tenéis abajo un desplegable en el que aparece bueno, esa opción del chat. Si vemos que nadie tiene interés en ello, y bueno, pues será interesante, ¿no? El que no se hayan suscitado dudas y podemos dar por terminado el acto, ¿no, Mariby? Sí, claro. Claro, vamos a ver si algún valiente tiene alguna pregunta y en caso contrario, bueno, pues damos por terminada la jornada y, como decíamos, a disposición de todos vosotros. Es que es muy temprano, Manuel, es muy temprano para hacer preguntas. Pues nada, Mariby, muchísimas gracias y nada más. Encantado de haber podido compartir esta jornada contigo, tanto en la preparación como en el desarrollo de la misma, ¿vale? Sí, la verdad que un placer. Óscar, ¿querías decir algo? No, simplemente es que estaba escuchando y tal, y le he dado al botón de conectar. Yo estaba todo el rato escuchando, Mariví. Ajá, perfecto. Pues vamos a darlo por terminado, si os parece bien. Gracias, Manuel, gracias a la CED, de verdad, por, como decía al principio, por encontrar este espacio para hablar de gestión de conflictos. Gracias a todos los que habéis asistido. Y bueno, yo quedo a la disposición vuestra y tenéis todas las formas de contactar con ASEMAR a través de la web. Y confío en que nos encontremos pronto en otra jornada y hablando también de esto, de gestión empresarial eficiente. Muy bien, pues gracias y buenos días. Gracias. Gracias, buenos días.